Bueno, muy buenos días a todos. Esta es una charla que tiene como objetivo, digamos, eh, primero informar a todos los que no sepan que hay una actualización según las solicitudes de ITAES sobre prevención de infección de sitio quirúrgico, además de otra que es profilaxis prequirúrgica, que esa la vamos a tocar un poquito al final, pero les pedimos por favor que las puedan leer y luego conversar porque esa es mucho más extensa. Esto lo hacemos con el Comité de Control de Infecciones y con el Servicio de Infección. Tenemos destacar la importancia de las infecciones asociadas a cuidados de la salud y describir los aspectos más importantes en relación a la prevención de las infecciones de sitio quirúrgico, que como ustedes saben es una IAC. Esta es la breve agenda. Vamos a hablar de los fundamentos para prevenir las infecciones de sitio quirúrgico y cuáles son los factores a considerar, como son todo lo que tiene que ver con la preparación prequirúrgica del paciente, el intraoperatorio, los factores del posoperatorio, la profilaxis antibiótica y la lista de verificación. Recordemos que las IAC son todas aquellas infecciones que se adquieren en un centro de salud. Ya no decimos más intrahospitalarias, y ahora vamos a ver un poquito por qué, y no estaban presentes ni se incubaban en el momento en que se admite el paciente. Son aquellas que ocurren a partir de las 48 a 72 horas del ingreso. Ahora, tenemos que tener en cuenta que en el caso de las infecciones quirúrgicas, con colocación de prótesis, pueden estas manifestarse a partir de los 3 meses y hasta un año después, y siguen siendo del sitio quirúrgico. Entonces, no por cualquier germen. Vamos a poner, por ejemplo, el estafilococo coagulasa negativo, o puede ocurrir con algunos como Corynebacterius, o sea, esas son, digamos, de aparición más tardía. Y estas IACs producen una alta morbimortalidad, prolongan la estadía hospitalaria, dan lugar a que aparezcan otras infecciones asociadas, por ejemplo, a catéteres, e incrementan los costos. Por eso es muy importante la atención. ¿Y dónde ocurren las IACs? Bueno, como mínimo pueden ocurrir en hospitales, pueden ocurrir en centros de diálisis, pueden ocurrir en centros de tercer nivel, en los geriátricos, en los centros de rehabilitación, cuidados ambulatorios. Por eso hoy es mucho más apropiado decir infección asociados a cuidados de la salud que una infección intrahospitalaria que restringe solo a una institución con internación. Esto es simplemente para recordar que en los países desarrollados se considera que por lo menos un 7.6%, la OMS así lo considera, de personas que ingresan a una institución pueden adquirir una IACS. En las guías europeas el rango va de un 3.5 a un 10.5, ¿no? Con un promedio de 7. Ahora, en los países en vías de desarrollo, la Organización Mundial de la Salud considera que mínimamente es el promedio 15.5%, pudiendo llegar hasta 20% más. Esto tengamos en cuenta en los países que registran las IACs, porque en los países que no registran no sabremos. ¿Cuál es el impacto? Bueno, como digamos, poco, porque es lo mínimo, se considera que 5 de cada 100 pacientes internados pueden tener una IACS. Cada 5 minutos muere un paciente a causa de una IACS, y vemos nosotros esto, como siempre decimos, en los noticieros, vemos que sea noticia, no. Cada 5 minutos en el mundo muere un paciente por una IACS. Se considera que hay más de 100 millones de muertes anuales en el mundo por IACS y que causan más de 20 millones de muertes al año. ¿Y cuáles son los tipos de IACS? Bueno, la tasa va a depender de la institución, hay múltiples factores, como siempre, no hay un único factor, y remarcamos a la que nos vamos a dedicar hoy, que es a las infecciones del sitio quirúrgico, pero también recordemos que hay infecciones asociadas a accesos vasculares, infecciones urinarias, infecciones respiratorias que pueden o no estar asociadas a ventilación mecánica, y otras como por ejemplo diarrea por Clostridium difficile,
que generalmente tiene que ver con la presión selectiva que ejercemos con los antibióticos, o infecciones severas de otros sitios por gérmenes multiresistentes y que no están listadas previamente. Bueno, ahora ya nos concentramos en la prevención de infecciones del sitio quirúrgico y todo lo que tiene que ver con la preparación prequirúrgica. Nosotros tenemos siempre que actuar sobre los factores modificables. Recordemos que en toda IACS vamos a tener factores modificables, que son la mayoría, y otros no modificables. Y el ejemplo que ponemos generalmente es el mismo. Si yo tengo pacientes en el extremo de la vida, si tengo un paciente neonato que tiene menos de 2.000 gramos, nosotros ya sabemos que eso es un factor que favorece, como el de un anciano. Si tenemos un paciente muy inmunocomprometido, sabemos que también. Entonces tenemos que actuar sobre lo modificable. Y lo que se ha visto, esto está en evidencia, es que la normoglucemia en todos los pacientes, incluyendo los no diabéticos, es prevención de las infecciones de sitio quirúrgico. De la misma manera que se demostró el ajustar la dosis del antibiótico profiláctico, de la profilaxis prequirúrgica, en los pacientes obesos. O sea, no podemos utilizar en el paciente obeso, que tiene un índice de masa corporal mucho mayor que otros, una dosis estándar, como también la cesación tabáquica 30 días antes. Bueno, esto es simplemente no para entrar en detalle, pero para que recuerden que también en todo lo que tiene que ver con la profilaxis digamos, con lo prequirúrgico, nosotros tenemos que indagar, por eso es bueno que los que hacen, digamos, lo prequirúrgico tengan una guía, todo lo relacionado a cómo está ese paciente en relación a la antitetánica. Antitetánica que también puede ser doble adultos, que es lo que se da habitualmente, antitetánica, antidiftérica. Entonces tenemos que ver cuál es la situación puntual de ese paciente, si ha recibido o no dentro de los últimos 10 años una dosis, que a veces cuando es una cirugía de mucha envergadura, se le repite dentro de los 5 años. Entonces, y eso no quiere decir que si el paciente ya venía bien, nosotros tengamos que hacerle 3 dosis. Nosotros sabemos que podemos hacer una de refuerzo si es que lo necesita y luego cada 10 años se sigue vacunando. Esto lo tienen todo ahí escrito. En relación al baño prequirúrgico, ¿en qué procedimientos? En todos, previo a toda cirugía. ¿Y cuándo? Por lo menos un baño el día de la cirugía. Ahora, hay intervenciones, especialmente aquellas que se colocan prótesis o las cardíacas, en donde se sugiere que desde 3 días antes no más se le pueda dar. Hay algunas instituciones que utilizan 2 días antes, nosotros hemos elegido 3 días antes en base a los estudios que hay. ¿Con qué? Puede ser jabón común, puede ser una solución jabonosa de yodopovidona o gluconato de clorhexidina 2 al 4%. Y la técnica, siempre recordar que es desde las zonas más limpias a las más colonizadas. Y es corporal y total, incluye el cuero cabelludo. Y hay que tener siempre y decirle al paciente, cuidado con las mucosas, que no vaya a entrar yodopovidona o clorhexidina. Bien, esto es simplemente para recordar, también está en la guía, ustedes lo pueden leer, que hay para las cirugías de cadera, algunos autores recomiendan algunas sistemáticas y, digamos, especiales. Lo pueden leer, es simplemente mencionarlo. En cuanto a la búsqueda de Staphylococcus aureus o screening, bueno, vamos a ver cómo lo más importante, uno es realizar un hisopado nasal, bilateral, y uno le pone hisopado nasal, búsqueda de Staphylococcus aureus. O sea, no nos interesa que el bacteriólogo nos informe ningún otro germen. Estamos buscando Staphylococcus aureus, ¿no es cierto? ¿Es válido agregar el faringio? Bueno, la verdad que la mayoría de los autores considera que el rédito aumenta un 15% como máximo más y es demasiado costo para aumentar ese rédito. ¿Cuándo tenemos que pedirlo? Y lo tenemos que pedir 7 a 10 días antes de la cirugía. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que pedirle, esperar a que lo aíslen, que nos manden y poder actuar en relación al paciente. Está recomendado en cirugías limpias y con colocación de implantes y en pacientes con factores de riesgo de colonización que ahora vamos a recordar un poquitito.
Si yo sé que el paciente ya ha estado colonizado con un Staphylo aureus o infectado, no hace falta repetir este hisopado. Ya lo consideramos un colonizado y como tal haremos. Bueno, ¿a quién se le solicita? Entonces, volvemos a repetir, cirugías limpias, en especial con colocación de implantes, pacientes con factores de riesgo. Siempre hay que considerar las tasas y la epidemiología local. Nosotros tenemos que recordar que en la zona de Neuquén, esto está estudiado en un programa desde hace más de 7 años, nosotros tenemos Staphylococcus aureus, aproximadamente los meticilinos resistentes son un 15, 16 a 20%, muchísimo menos que en Buenos Aires y muchísimo menos que en el norte. Bien, y un paciente también con colonización o infección reciente, como hemos dicho, no lo vamos a testear, sino que directamente vamos a pasar a la descolonización. ¿Cuáles son los factores de riesgo del paciente para estar colonizados con un Staphylococcus aureus? Desde ya los diabéticos, los pacientes en hemodiálisis, pacientes con adicciones endovenosas, pacientes que tienen enfermedades crónicas de la piel. Hay que interrogar forunculosis recurrente, foliculitis recurrente o familiar, aquellos que han estado hospitalizados en forma prolongada o que vienen de otra institución, o aquellos pacientes que han estado con antibióticos de más de un mes en los previos 6 meses. Son todos los factores que voy a considerar para pedir el screening de Staphylococcus aureus. ¿Qué otras cosas voy a considerar en la prevención de infección del sitio quirúrgico prequirúrgicamente? Bueno, que los focos de infección concomitantes tienen que estar siendo tratados antes de una cirugía electiva. Obviamente, si es de urgencia, no va a poder ser. Que en el caso de que tengamos infecciones cutáneas severas, por ejemplo, porque son eczemas o psoriasis, bueno, nosotros tenemos que tratarlo. No es necesario, eso ya está perfectamente estipulado, buscar en el urocultivo si el paciente no tiene síntomas, a ver si tiene una infección asintomática o no, excepto en las cirugías urológicas, porque ahí sí, especialmente con riesgo de sangrado de mucosas, ahí sí lo vamos a hacer. Entonces, ¿por qué? Porque ahí vamos a actuar. Y ahí después podemos ver con las distintas especialidades, pero especialmente con urología, que ahí uno hace un tratamiento, en el caso de que sea una bacteriuria sintomática y el paciente vaya a tener una biopsia transrectal de próstata, la disolución de un cálculo, digamos, por la vía que sea, la colocación de un doble J, ahí lo que hacemos es, para que no recaiga luego de un tratamiento, le hacemos directamente el tratamiento desde 48 horas antes. El médico lo opera y lo seguimos durante 24 horas después, solamente para cubrirle perioperatoriamente esa bacteriuria asintomática. Por supuesto, si el paciente tiene síntomas, ya no es una bacteriuria asintomática y habrá que hacerle un urocultivo en cualquier situación, y también allí, si son pacientes que tienen infecciones recurrentes, tenemos que tratar de combinar el tratamiento con el procedimiento para que no sea algo que después nos dice el cirujano, nunca lo puedo operar porque está siempre con una infección. La remoción del pelo, bueno, ya de la década del 70, Cruz y colaboradores en Canadá mostraron que el dejar el pelo en su sitio se asociaba con menor incidencia y de infecciones, digamos, de sitio quirúrgico. Entonces uno dice, bueno, si no hay más remedio, lo que podemos hacer es cortar al ras, como de elección o con los clippers, y esto inmediatamente antes del procedimiento y fuera del quirófano. Esto si fuese necesario. Bueno, ahora vamos al operatorio. ¿Cuáles son los factores importantísimos a tener en cuenta? Obviamente, como todos ustedes saben, porque son personal de quirófano, ¿no es cierto? Y son gente, digamos, entrenada, la higiene de manos quirúrgica es clave, que generalmente se hace con antisépticos de base alcohólica. Jamás se deben mezclar los productos, la técnica tiene que ser óptima y está perfectamente descrita y ustedes la conocen, no es un lavado de manos social, ni mucho menos, es prequirúrgico y hay que considerar casos en que haya alergia cutánea.
Entonces, la técnica óptima es lavar con un antiséptico manos y antebrazos hasta codos, 2 a 5 minutos, y según el antiséptico que se elija, fricción para las soluciones de base alcohólica o lavar con agua y antisépticos. Hoy se jerarquiza el lavado vigoroso. No es necesario, al revés, es un enchastre que hayan, digamos, cepillos o esponjas en los quirófanos. Sabemos que es difícil de erradicar esto, porque esto no se lo puede digamos, esterilizar, es algo que no tiene sentido ya. Bueno, alguno podrá decir yo estoy utilizándolo y lo descarto, bueno, está bien, pero sepan que no es necesario en el quirófano y que nosotros cuando a veces vamos a hacer auditorías vemos que están estos cepillos o estas esponjas que quedaron allí contaminando una pileta exclusiva para el lavado de manos que tiene que estar impecable. Las uñas tienen que estar cortas, no uñas artificiales, ni esculpidas, ni nada de eso, porque ya se ha visto que queda como una pequeña capa entre la uña verdadera y estos procedimientos que se les hacen. No está permitido el uso de anillos, ahora se ha consensuado que, bueno, puede ser el de, digamos, la alianza, no pulseras, no estamos yendo a una fiesta, estamos yendo a un quirófano a operar o a colaborar en una cirugía. Y la suciedad que pudiera haber debajo de las uñas, que no debiera, porque las uñas debieran estar al ras, eso uno lo puede hacer en su casa, ¿no es cierto?, con un cepillito sin lastimarse, ¿no es cierto?, pero como decíamos, no en el quirófano. Los productos de elección, bueno, se recomienda el uso de soluciones de base alcohólica, en especial en lugares en donde no hay garantía sobre la calidad de las aguas. También se puede usar antisépticos como yodopovidona o gluconato de clorhexidina 2 al 4% de elección cuando las manos están visiblemente sucias. Y si llegara a haber alergia cutánea, jabón neutro y luego una solución hidroalcohólica. Bueno, la técnica óptima, ya de la antisepsia de la piel. Ahora nos vamos del lavado de manos, vamos al paciente. Es una gasa estéril embebida en solución antiséptica y como ustedes saben mejor que todos nosotros, siempre hay que hacer una fricción desde la parte circular, o sea, en forma circular, desde el centro hacia la periferia. Si no, yo estaría llevando al campo quirúrgico la mugre, digamos. Hay que esperar que se seque el antiséptico y no es correcto repetir el proceso, no es necesario ni correcto, ni tampoco mezclar antisépticos, que todavía eso lo vemos. Los productos de elección, vamos a volver a repetir, son antisépticos de base alcohólica, si no hay contraindicación y hay disponibilidad, que debiera haberlo. Y es ideal que las soluciones sean de aplicación única, en monodosis. Es muy importante eso, los enfermeros en control de infecciones o nosotros cuando vamos, hacemos mucho hincapié, usar envases pequeños, preferentemente que se descarten, pero no rellenar. Y si yo tengo que volver a utilizarlo, tiene que ser, digamos, decontaminado y esterilizado antes de que uno pueda volver a colocar una solución. Eso solamente lo pueden hacer en farmacia. Así que Marily Canepa ahí con todo su equipo, ella maneja perfectamente todo este tema y frente a la duda, o los CESIS o Marily. Y pueden utilizarse antisépticos con colorantes, pero aprobados por la norma. Los campos adhesivos para la zona quirúrgica no se han utilizado para reducir infecciones de sitio quirúrgico porque no hay evidencia de la utilidad a tal fin. O sea que eso, digamos, no hay evidencia. Y está contraindicado el uso de adhesivos impregnados en antiséptico por el momento. Esto es una especialidad muy dinámica, con lo cual uno tiene que estar siempre muy abierto. Estas son las guías actuales que cuando empiezan a haber nuevas evidencias, uno las saca. Hacer hincapié nuevamente que en la prevención de infección de sitio quirúrgico, la normotermia, el oxígeno suplementario, la normoglucemia son muy importantes, como así también se ha visto limitar transfusiones y optimizar el procesamiento de plasma enriquecido en plaquetas si fuera necesario. Otras medidas que tenemos que tener en cuenta: no se utilizan suturas impregnadas en antisépticos. Esto no solamente es caro, sino que además no se ha visto que mejore o prevenga.
la infección de sitio quirúrgico. Obviamente no hay que compartir agujas, jeringas, soluciones o medicamentos. Esto es muy importante con los anestesistas ver esos productos que utilizan. Las hojas de bisturí, bueno, no hay estandarización de cuándo se recambian, pero en general, sí, digamos, esto lo manejan muy bien los instrumentistas, cuando pierde el filo, obviamente si se oxida, y cuando uno va a hacer una incisión de la piel o una víscera hueca o sobre un tejido infectado, bueno, al pasar al otro paso, uno es correcto, digamos, que uno cambie. En cuanto a los guantes, no está, digamos, recomendado el uso de doble guantes porque no hay evidencia de prevención de infección de sitios quirúrgicos. Ahora, si el cirujano utiliza doble guante por bioseguridad y no pierde destreza, eso no hay problema. Pero después cuando se saca todo, los dos. Y está recomendado recambiar cuando finaliza el tiempo sucio o contaminado o cuando se presume que pudiera haber o se ve que haya una perforación. Bueno, los factores del quirófano, la higiene, con qué y cómo se debería realizar, ahí es muy importante que se tenga en cuenta los procedimientos operativos estándares que se han escrito a tal fin en la clínica, ¿no es cierto? Y eso se hace con un desinfectante en un solo paso, que nosotros en la clínica tenemos, o con una solución de agua detergente para la desinfección y con clorado en 3 pasos en aquellas instituciones que no. ¿Por qué lo mencionamos si acá tenemos de un solo paso? Bueno, porque podría ocurrir que por alguna razón, que a veces en nuestro país o no entra o no hay importación o no sé qué, bueno, uno puede tener como alternativa los 3 pasos, pero se pierde muchísimo más tiempo, el personal utiliza más tiempo de lo necesario cuando nosotros podemos utilizarlo digamos, en un solo paso. Después es importante, porque es una queja permanente del personal que higieniza los quirófanos, que los apuran. No apuremos. Tenemos que poder permitir que ellos, el tiempo que se necesita, que no lo hacen ni de más ni de menos porque lo hemos podido comprobar, dejen un quirófano bien, digamos, preparado e higienizado para el próximo procedimiento. Siempre, ¿no es cierto?, hay una limpieza en donde hay un orden preestablecido, en donde siempre se limpia, ¿no es cierto?, de lo más limpio a lo más sucio, y las superficies altamente tocadas, en donde acá, como sabemos, no es el techo lo mismo, ni es una pared que está a 1,85 m, o el piso, obviamente eso no tiene nada que ver con lo que sí nos interesa, que es todo lo que tiene que ver, como si fuese la unidad del paciente, lo, digamos, altamente tocado. Bueno, las condiciones ambientales no hace falta que las veamos acá, pero recordemos que siempre está recomendado una presión de aire, la renovación de aire por hora, la calidad de la filtración, la temperatura, la humedad, y esto se debe respetar, y nosotros tenemos que tener, que los ESIS en general lo hacen, y también la gente de quirófano, un muy buen diálogo con todo lo que tiene que ver con la gente de mantenimiento, especialmente para los filtros, ¿no? Para ver los filtros, cuándo se recambian, etcétera, etcétera. Eso nosotros no lo podemos ignorar, debemos conocerlo plenamente. Ya sabemos que hace muchísimos años, y con las cirugías, ¿no es cierto?, de reemplazos de cadera, en Inglaterra, en Reino Unido, comenzó la utilización de flujo laminar. Hoy sabemos que para la prevención de infección de sitio quirúrgico no merece la pena el costo que significa flujo laminar y uno no lo va a poner. Bueno, alguno dirá, pero por ejemplo, para algún trasplante o trasplante de médula ósea, etcétera, etcétera, eso es otra historia, pero en general, para las cirugías habituales, no se ha visto que tenga, digamos, que sea costo efectivo colocar flujo laminar por sobre todas las otras medidas que, como vemos nosotros, es multifactorial esto. En cuanto a la circulación de personal en el quirófano, esto es clave, es como la habituación de un paciente inmunocomprometido. A ver, si yo estoy haciendo una cirugía, y especialmente una cirugía limpia, y muy especialmente si voy a colocar una prótesis, nosotros tenemos que limitar el personal,
que va a estar dentro de esa cirugía. Por eso está bueno cuando quieren que se aprenda, que haya alguna forma de que la gente vea a través de, desde arriba, etcétera, etcétera, pero no que, y que se sepa qué es lo que se va a necesitar para que no esté saliendo, entrando la gente, eso no. Entonces, y además tener en cuenta, las puertas tienen que estar cerradas, que no solamente no tiene que haber de menos, ni tampoco de más en el quirófano, porque ese material de más que se coloca estéril es un material que potencialmente se puede contaminar porque me doy vuelta, porque toco, y eso después debiera ser evacuado, y eso es un costo y un gasto innecesario. Los dispositivos electrónicos portátiles, ¿cómo se deben manejar? Bueno, hay que limpiar y desinfectar entre cada paciente esos equipos utilizados. Allí farmacia y esterilización, digamos, la jefa tiene un rol clave. Cuando hay una limpieza que se dificulta por su estructura, deben tener una funda plástica transparente. Y el alcohol para la limpieza solo se debe utilizar para superficies muy pequeñas por su inflamabilidad, O sea, porque en algunos lugares vemos como utilizan muchísimo alcohol en la superficie. No, no, no. Es no solamente un gasto innecesario, sino que, ojo, que es inflamable. Bueno, la esterilización o desinfección de alto nivel, que ustedes lo pueden ver como DAN, bueno, es fundamental respetar los procedimientos operativos estándares o también conocidos como POEs, algunos le dicen estandarizados, del servicio de esterilización y que estos existen y son validados por DIRON. En cuanto a la profilaxis antimicrobiana, no vamos a ver una por una, pero sí, digamos, es importante el criterio. ¿Todas lo van a requerir? No, aquellas en donde se haya probado que esta profilaxis prequirúrgica es de utilidad. También eso es dinámico. El tiempo óptimo recomendado es dentro de las 60 horas previos a la incisión, aunque en el caso excepcional de que se utilice vancomicina o fluoquinolona, esto es de 120 minutos. Entonces eso se hace en el quirófano. Se desalienta tremendamente que se utilice este tipo de profilaxis en la habitación del paciente. ¿Por qué? Porque después se puede retrasar la cirugía, se puede retrasar porque no hay un ascensor, por ejemplo. Luego nosotros no podemos saber que esa profilaxis que se le dio en la habitación, el paciente, digamos, tenga concentraciones adecuadas en el sitio quirúrgico en ese momento. Por eso lo importantísimo es que todo esto entre el cirujano y el anestesista lo tengan bien programado. Entonces, en las cirugías limpias, contaminadas y sucias, ¿cuál es el antibiótico óptimo para profilaxis? Bueno, en general tiene que ser el que cubra los patógenos más probables. No todos, los más probables. Lo que a mí se me ocurre, no, lo que hay evidencia en la literatura, obviamente. Y generalmente se eligen y han sido probados aquellos que tengan el espectro más dirigido y de menor costo, o sea, uno no va a utilizar un antibiótico habitualmente de tan amplísimo espectro que yo lo voy a necesitar después y no voy a poder tenerlo para un tratamiento empírico en un paciente séptico, por ejemplo. Entonces van a ver ustedes cómo todavía sigue siendo de gran utilidad el uso de la cefazolina, que se la prefiere a la cefalotina porque tiene una vida media más larga, ¿no es cierto? Y además una mayor eliminación por vía Bueno, entonces acá un poco esto ya lo tienen en la guía, alguna vez puede ser necesario, digamos, agregar algún otro antimicrobiano. Y es importante también tener en cuenta que hay situaciones en donde yo puedo utilizar una profilaxis especial, como puede ser en ortopedia, cuando voy a ir a hacer, digamos, una cirugía en un paciente que ya viene con una infección con germen conocido y no es sensible a la cefazolina. Entonces, allí es muy importante, ¿no es cierto?, adaptar esto. Bueno, hay cirugías como, por ejemplo, las cirugías cuando hay una fractura expuesta de distintos grados, en donde vamos a ver que la duración va a ser, que ya vamos a hablar de eso un poquito más, porque no es una
profilaxis propiamente dicho, eso ya es un tratamiento. Y es lo mismo cuando en el caso de una cirugía de apéndice, por ejemplo, o de intestino, supónganse, hay una ruptura del colon con caída de material. Bueno, ya ahí pasa a ser un tratamiento porque se produjo, ¿no es cierto?, una peritonitis inesperada. Bien, bueno, esto simplemente las alternativas en los alérgicos a los betalactámicos, dependerá del tipo de cirugía, pero podemos pensar en la clinda, podemos pensar en trimetoprima sulfa, raramente podemos pensar en vancomicina, ahí van a ver ustedes en qué situaciones, y a veces en algunas situaciones, como es el caso de cirugías bibliodigestivas, en los alérgicos a los betalactámicos podemos utilizar la asociación de metro u ornidazol con gentamicina. Muy pocas veces vamos a utilizar vancomicina para la profilaxis, eso se consensúa previamente. Y como también es raro que utilicemos, ¿no es cierto?, una terapia dual, 2 antibióticos para profilaxis. Bueno, vamos a evitar, para que no aparezcan y presionemos microorganismos multiresistentes que estamos llenos, ¿no es cierto?, de productores de carbapenemasas en especial o de Clostridium difficile, entonces uno trata de utilizar lo menos posible, salvo situaciones muy especiales que están en las guías, digamos, drogas o antimicrobianos de amplio espectro. Y se debería usar profilaxis con monodosis, ¿Cuánto tiempo? La dosis más importante, sin lugar a duda, es la que se hace en la inducción anestésica. Esa es la más importante. Considerando, y lo tienen en la guía, que de acuerdo al tipo de antibiótico, especialmente si son betalactámicos, y la duración de la cirugía, si son más de 4, 5, 6, 7 horas, allí hay que repetir la dosis de, por ejemplo, betalactámicos como la cefazolina, o si no hubieran tenido la cefalotina, pero cefazolina hay. Hay que tener cuidado. Lo mismo ocurre no solo por la duración de la cirugía, sino también si el paciente tuvo pérdida de la volemia del 50% más. O sea, son situaciones donde hay que repetir. Pero la dosis más importante es esa. No hay evidencia de que después tenga utilidad proseguir con profilaxis. Por el momento todavía permitimos en nuestras guías que en cirugía cardiovascular y traumatológica con colocación de implante hacemos hasta 24 horas más. No más que eso. Y les queremos decir que cuando nosotros hacemos los cortes de uso racional de antimicrobiano con el VIDA, que es el programa nacional, todo aquello que dura más allá de la cirugía les pone irracional el sistema. Y hay una situación excepcional en este momento en nuestra clínica, que es el trasplante de hígado, en donde sí hay consenso en las grandes instituciones y en las guías de la Sociedad Argentina de Infectología, que se prolonga hasta 48 horas, no más. Bien. No tiene ninguna indicación de proseguirse el antibiótico, esto es un mito viejo, porque hay catéteres o porque hay drenajes, nada. Ustedes recuerden que cada dosis presiona selectivamente, erradicando a la flora sensible no solo de ese sitio, sino de todo el organismo, permitiendo la pronta recolonización con los gérmenes intrahospitalarios, y entonces el día de mañana va a ser, si la técnica fue desprolija, si no hubo un manejo gentil de los tejidos, etcétera, etcétera, y si muchas cosas no se cumplieron, el paciente va a tener una infección, pero con un germen más resistente. Bien. Bueno, después también se aborda en la guía, en el caso de el tratamiento en las recirugías apropiado, digamos, aquellas que se realizan dentro de los 3 días del procedimiento primario, que no hay evidencia que justifique que cambiemos el agente antimicrobiano, si hay que reoperarlo. Bien, bueno, lo mismo acá ya lo comentamos esto, pero esto lo que habla es de cuando uno tiene que en el acto quirúrgico volver a repetir una dosis que depende de el antibiótico, de la duración de la cirugía o de la pérdida de la volemia, y
importantísimo, porque se ha visto que es uno de los factores que tiene peso propio, es ajustar la dosis del antibiótico profiláctico a el índice de masa corporal del paciente, especialmente cuando es de más de 30. Estos pacientes, si le damos una dosis estándar, eso es, digamos, propicia las infecciones de citúrgico. Bien, ¿cuándo está indicada la instilación de soluciones con antibióticos? Bueno, hay 3 cirugías: las oftalmológicas, las óticas y las cirugías traumatológicas, en donde le ponen cementos, por ejemplo, por decirles, impregnados con antibióticos, sea que vengan del comercio o sea que lo prepara el traumatólogo. Hay que tener en cuenta, vimos lo pre, lo intra y lo postquirúrgico. Bueno, muy importante, la mayoría de las cirugías que se infectan por problemas en el intraoperatorio, alguna vez en el preoperatorio, menos en el postoperatorio, pero ya dijimos que es multifactorial. Todo hay que tener en cuenta, lo pre, lo intra y lo post. Entonces la curación de herida tiene que ser aséptica. Nosotros nos ponemos muy nerviosos cuando va el cirujano, el ayudante del cirujano, destapa ahí de cualquier manera. No, a ver, técnica aséptica. Para heridas abiertas por irrigación, cerradas, gasa embebida. Los productos de elección son soluciones salinas estériles o fisiológicas. Preferimos que por favor no le pongan ningún otro porque se lastima, ¿me entienden? O sea, esto lo tienen muy claro la gente que hace curaciones de heridas, que se dedica a eso, quemados. Entonces, no productos que sean tóxicos, por eso estas son las indicaciones. Y la herida es preferible tenerla cerrada 24 o 48 horas, excepto que se vea que el paciente, por ejemplo, tiene fiebre sin una causa clara, o que los apósitos están mojándose de una manera excesiva, y entonces eso nos lleve a que obviamente haya que revisar la herida. El uso de los drenajes, bueno, sabemos que aumenta el riesgo de infección de sitio quirúrgico. Acuérdense que el drenaje va a permitir que en la interfase piel-drenaje ingresen los microorganismos, como con cualquier drenaje, pero bueno, por supuesto que hay situaciones en donde tienen que dejarlo, como por ejemplo, ¿no es cierto?, para remover líquido de grandes espacios muertos. Tienen que ser cerrados, sistemas como si fuese la sonda vesical, que uno dice sistemas cerrados, que sean manejados asépticamente, que se retiren lo antes posible, no que queden allí. Suele ser cuando el débito es de menos de 25 mililitros por día, y es muy importante que, así como el drenaje se retire lo antes posible, también todo lo que no sea necesario o indispensable, como son las sondas urinarias, los accesos vasculares. ¿Para qué? Para evitar en ese paciente que a lo mejor anduvo bárbaro de la cirugía, que no vaya a tener una IAX por otro motivo. Por ejemplo, porque entra un germen y hace una bacteremia por el catéter, o una infección urinaria sintomática por una sonda. Bueno, esto es simplemente la vigilancia, es como para que ustedes sepan, lo pueden leer, los indicadores de proceso que se sugiere que se vigilen. Entonces en la clínica nosotros elegimos, ¿no es cierto?, vamos eligiendo cómo se registran, es para que lo tengan en cuenta, y bueno, establecer un programa de vigilancia. Nosotros en este momento estamos vigilando 2 tipos de cirugía: las cesáreas, con una gran colaboración del equipo encabezado por la doctora Julia Ibarra, digamos, muchísimo, nos ayudan enormemente, y los CESIS, bueno, están haciendo realmente una tarea muy buena, la gente le gusta que le hablen, así que es importante que le avisen, pero bueno, se sienten muy bien. Y también, como es nuevo, se empezaron a vigilar los trasplantes hepáticos, que allí, digamos, muchísimo colaboran los CESIS y distintos personales del equipo. Bueno, eso es todo. Yo quedo, digamos, como el equipo de control de infecciones, que es multidisciplinario, dispuesta y disponible para las dudas que puedan surgir, y especialmente cuando ustedes lean la otra guía, que es la de profilaxis prequirúrgica, los antibióticos, las alternativas, las dosis, la duración. Eso era imposible hacerlo hoy, además extremadamente aburrido, porque imagínense, todo lo gástrico, todo lo ocular, todo lo de, en fin,
Eso hay que verlo, lo cardiovascular, con cada servicio, pero nos gustaría muchísimo que tanto las distintas especialidades quirúrgicas como en el caso de los anestesistas se contacten con nosotros y no tenemos problema de hacer un Zoom o lo que sea para poder solucionar esto. Bueno, muchísimas gracias y agradezco muchísimo al licenciado IESI, Ricardo Priscin, que me ha ayudado enormemente con esto, como así también a la licenciada y Ceci Elvia Tillería y Victoria Stefani.